Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estar hablándoles acerca de la seguridad en redes y la importancia de la misma. El grupo que va a estar explicando lo anterior está conformado por Javier Mura, Jairo Martínez, Manuel Fernández y mi persona, Soledad Arteaga. Yo les voy a estar hablando acerca de los siguientes puntos: definición de la seguridad en redes, conceptos básicos y cuestiones de ética informática. Comenzamos. Seguridad en redes. Como primer concepto, tenemos que la seguridad en redes consiste en políticas y prácticas adoptadas para prevenir y supervisar el acceso no autorizado, el uso indebido, la modificación o la denegación de una red informática y sus recursos accesibles. Y cuando hablamos de políticas y prácticas adoptadas, estas pueden ser de una persona o individuo, una empresa, organización o gobierno. La seguridad de red cubre una variedad de redes, tanto públicas como privadas. Es importante recordar esto porque un ataque es más difícil de detectar si la red es privada, como veremos más adelante. Estos se usan en trabajos del día a día, como realizar transacciones, comunicaciones entre empresas, agencias de gobierno e individuos, entre otros. Conceptos básicos de seguridad en redes. Lo primero que veremos es la autenticación, el cual se define como un proceso de intento de verificación. Y fíjense bien, intento de verificación, puesto que no toda autenticación tiene que ser exitosa. Este intento es de la identidad digital del remitente de una comunicación o conexión. Como segundo concepto tenemos el de autorización. Es el proceso por el cual la red de datos autoriza al usuario identificado a acceder a determinados recursos. Este proceso, por supuesto, ocurre luego de la autenticación exitosa. Auditoría. Como sucede en la vida real, aquí la red o los sistemas asociados a él registran cada acción del usuario, esté registrado o no. Como cuarto concepto tenemos el de las amenazas, y estos se pueden ver como amenazas internas o externas. Las amenazas internas, los usuarios conocen la red, saben su funcionamiento y tienen cierto nivel de acceso a ella. Este tipo de amenaza es más peligrosa puesto que no se puede detectar previamente. Puede darse el caso del filtrado de información confidencial de manera que no se sepa ni quién ni cómo lo causó. A diferencia de las amenazas externas, al no tener información certera de la red, un atacante tiene que realizar ciertos pasos para poder conocer la red y saber cómo atacarla. Aquí, dependiendo de los mecanismos de protección de la red, este ataque puede ser detectado o no. También puede darse el caso del filtrado de la información, por supuesto. Como vimos, los ataques a redes privadas pueden ser más difíciles de detectar, por lo que nuestro trabajo, como futuros computistas, está lleno de oportunidades para hacer daño. Sin embargo, hay un código de ética que debemos seguir. La ética informática no tiene una definición como tal, pero generalmente se puede definir como una disciplina que analiza los problemas éticos que son creados por la tecnología o que pueden ser agravados por la misma, es decir, por las personas que utilizan los avances de la tecnología de la información. Veamos como ejemplo situaciones que representan problemas éticos de la informática. El primero de ellos es usar programas comerciales sin pagarlo. Esto incurre a violación de derechos de propiedad. Decisiones tomadas por computadores. Y como sabemos, los computadores no tienen una definición de la ética y moralidad, por lo que una decisión tomada por un computador puede ser que no sea la correcta. Tenemos amenazas de privacidad. Usar recursos computacionales de una compañía para uso personal, lo cual a veces es difícil de seguir. Hacer mal uso de la información de la compañía.
Esto en términos de privacidad y confidencialidad. Además de la intromisión no autorizada en los datos de la compañía o en los datos de la máquina de otro empleado. Seguimos con recolectar datos de otra persona sin su autorización. Y yo diría que sin su previo conocimiento también. Utilizar computadoras para monitorear el desempeño de los empleados. Violar la supremacía del software o de la base de datos. Primacía se define como la superioridad o ventaja de una persona o cosa sobre otras de su misma especie. Crear virus, que es más que evidente, y el mal uso del correo electrónico, spam o incluso ver correos de otros. Además de la ciberpornografía. Para finalizar esta parte, tenemos los 10 mandamientos de la ética informática. Número 1. No usarás una computadora para dañar a otros. 2. No interferirás con el trabajo ajeno. 3. No indagarás en los archivos ajenos. 4. No utilizarás una computadora para robar. 5. No utilizarás la informática para realizar fraudes. 6. No copiarás o utilizarás software que no hayas comprado. 7. No utilizarás los recursos informáticos ajenos sin la debida autorización. 8. No te apropiarás de los derechos intelectuales de otros. 9. Deberás evaluar las consecuencias sociales de cualquier código que desarrolles. 10. Siempre utilizarás las computadoras de manera de respetar los derechos de los demás. Ahora vamos a hablar de fundamentos de la criptografía. Históricamente, 4 grupos de personas han utilizado y han contribuido al arte de la criptografía. Están los militares, el cuerpo diplomático o como diríamos el gobierno, los redactores de los periódicos, para casos de infidelidades, de caso de los amantes. Esto tiene una historia muy importante en la criptografía. ¿Por qué? Porque tradicionalmente se le han entregado esos mensajes por encriptar a los empleados mal pagados para la codificación y transmisión. Los mensajes por encriptar, conocidos como el texto llano, son transformados por una función parametrizada con una clave. El resultado del proceso de encriptación, conocido como el texto cifrado, se transmite a continuación, muchas veces por el mensajero o por la radio. En ocasiones el intruso no solamente escucha el canal de comunicación, que en este caso se conoce como el intruso pasivo, sino también que puede registrar mensajes y reproducirlos posteriormente. Le inyecta los mensajes y modifica los mensajes legítimos antes de que lleguen al destinatario, que en este caso se conoce como el intruso activo. El arte de descifrar los mensajes, que eso se llama criptoanálisis, y la criptografía, que eso es el arte de crear los cifrados. En conjunto, la combinación de ambas se conoce como la criptología. Vean el ejemplo de la imagen. ¿Qué pasa? El texto llano P pasa por el método de encriptación con una clave, sea uno de los métodos que vayamos a ver a continuación. Pasa por un texto cifrado, obviamente, que eso es lo que sería como el intruso, que están el intruso pasivo y el intruso activo. Y está el método de la desencriptación, y de ahí pasa a un texto llano P, que ese es el método de encriptación-desencriptación. Ese para la clave simétrica en este caso. O sea, yo tengo la clave y tú tienes la clave. Entonces ya es fácil descifrar el mensaje. Ok. A menudo resulta útil tener una notación para relacionar el texto llano, el texto cifrado y las claves. Se utiliza una fórmula llamada C igual a E sub K de P para indicar que la encriptación del texto llano P usando la clave K produce el texto cifrado C. Del mismo modo, si utilizamos P igual a DK de C, representa la desencriptación de C
para obtener el texto llano nuevamente. Lo que conoceremos a P como el texto llano es igual a D sub K de E sub K sub P. La idea es que el criptoanalista conozca los algoritmos y la naturaleza secreta se basa principalmente en las claves que se conoce como el principio de Kirchhoff, que debe su nombre al criptógrafo militar holandés August Kirchhoff, que lo estableció en 1883. Su principio dice: todos los algoritmos deben ser públicos, solo las claves deben ser secretas. Ahora vamos a los métodos descifrados por sustitución y por transposición. El cifrado por sustitución, conocido como el cifrado de César, consiste en que cada letra o un grupo de letras se reemplazan por otra letra o grupo de letras para poderlas disfrazar. Por defecto, el cifrado de César son 3 movimientos más adelante de la letra que quiere descifrar. En este caso, si yo escojo B, el encriptado es E por las 3 posiciones que avanza después de la B. Supongamos, quiero decir que el texto ya no es hola, el texto cifrado corresponde a car road, debido al por defecto, que son 3 veces consecutivas, 3 pasos de manera consecutiva. También puede ser cifrado por sustitución de 5 letras más adelante o 7 letras más adelante, pero eso depende más que todo del programador que vaya a emplear el cifrado por sustitución. Ahora vamos con el cifrado por sustitución. El sistema general de sustitución de símbolo por símbolo se llama la sustitución monoalfabética, siendo la clave la cadena de 26 letras correspondiente al alfabeto completo. En este caso ustedes ven que no se usa la ñ ni la ch, porque esos son las letras que permiten en el inglés, en el idioma inglés, corrijo. Veamos que ABC del abecedario de minúscula, la mayúscula pasa a ser QWERTY U PAS acorde a las letras del teclado para poderlo completar. A simple vista, esto podría parecer un sistema seguro, porque aunque el criptoanalista conoce el sistema que genera, que es la sustitución letra por letra, no sabe cuál de las 26 factoriales, que eso quiere decir igual a 4 por 1026 claves posibles, se está usando. En un contraste con el cifrado de César, intentarlas todas no es una estrategia muy alentadora. A un nanosegundo por solución, una computadora tardaría 1010 años en probar todas las claves. Por eso se dice que el cifrado por sustitución es una de las más robustas de los cifrados. El cifrado por transposición dice que, en contraste, él reordena las letras, pero no las disfraza. La clave de este cifrado es una palabra o frase que no contenga letras repetidas. Ojo, no puede tener letras repetidas, porque si no ya no sería chiste usar el cifrado por transposición. En este caso, para el ejemplo que vamos a exponer, es la clave Megabook. Fíjense que Megabook no tiene en sus letras repetición. El propósito es numerar las columnas estando la columna 1 bajo la letra clave más cercana al inicio del alfabeto. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el texto ya nos dice please transfer, y así sucesivamente, le dice la letra. Eso lo va a llenar de modo horizontal. Y por el orden ASCII empieza a generar el texto cifrado. Fíjense que A es menor que las letras de la clave Megabook y continuar así hasta poder completar las letras con la clave para el texto cifrado. Para poder descifrar este cifrado
el criptoanalista debe primero estar consciente de que se está tratando con un cifrado de este tipo. Es fácil ver si se ajustan al patrón usual del texto llano. De ser así, es evidente que se trata de un cifrado por transposición, pues en tal cifrado cada letra se representa a sí misma y la distribución de la frecuencia permanece totalmente intacta. El siguiente paso es adivinar la cantidad de columnas. En muchos casos puede adivinarse una palabra o frase probable por el contexto del mensaje. Ojo, no siempre se va a atinar por el cifrado por transposición. O sea, tiene que adivinar si es o no es por esa vía. Resaltemos lo que dice de las letras en azul. Algunos cifrados por transposición aceptan un bloque de longitud fija como entrada y producen un bloque de longitud fija como salida. Estos cifrados pueden describirse por completo con solo dar una lista que indique el orden en el que deben salir los caracteres. Ahora vamos con lo que es relleno de una sola vez. El relleno de una sola vez es inmune a todos los ataques actuales y futuros sin importar cuánta potencia computacional tenga el intruso. La razón se deriva de una teoría de la información. Simplemente no hay información en el mensaje debido a que todos los textos llanos posibles de una longitud dada son parecidos. Se basa en el OR exclusivo para generar un texto cifrado. Por ejemplo, aquí está si vemos el diagrama de la compuerta XOR, está el texto llano con la cadena de bits. Hace una comparación de OR exclusivo y nos genera el texto cifrado. Aquí se va a ver un ejemplo claro. Por ejemplo, el texto llano dirá soy fácil. Soy fácil aparece tal cual. Cada uno representa un número en ASCII. El S es un número X y está representado en la primera casilla. Y el relleno obviamente puede ser cualquier número o cualquier número que quieran colocar en binario, siempre y cuando sea la misma longitud. Ahí vemos que el texto llano, soy fácil, está el relleno, y ahí está el texto cifrado aplicando el OR exclusivo. Si revivimos lo que veíamos en elementos discretos o en diseño digital, los que son iguales, 1, 1, 0. Los únicos distintos son cuando son unos y ceros, o viceversa. En teoría, este método es excelente, pero en la práctica tienen varias desventajas. Para comenzar, la clave no se puede memorizar, por lo que tanto el emisor como el receptor deben cargar una copia escrita con ello. Hay un dicho que dice, el papel aguanta todo. De eso se trata en esto, para el reino de sola vez. El papel aguanta todo. Así que si quieren saber generar su clave, háganlo en un papel. Y conviértalo en ASCII, porque de verdad va a ser terrible para descifrar lo que quiere decir el mensaje. Con la aparición de las computadoras, el relleno de una sola vez podría volverse práctico solo para algunas aplicaciones. Ahora vamos a ver lo que es la criptografía cuántica. Esto obviamente no es de mucha importancia, pero sí hay que resaltarlo. La criptografía cuántica se basa en el hecho de que la luz viene en pequeños paquetes llamados fotones, los cuales tienen algunas propiedades peculiares. Además, la luz puede despolarizarse al pasar a través de un filtro de polarización, un hecho bien conocido por quienes utilizan anteojos oscuros y por los fotógrafos. Otro punto a resaltar es que los bits enviados en un fotón a la vez se le conoce como qubits. Si vemos en el ejemplo de Tannenbaum, vemos los elementos A y B y C obviamente comparan de que esos tres tengan algún tipo de elemento en común. De hecho, dice lo que Alice envía, las bases de Bob y lo que obtiene Bob. Alice manda una flechita,
las bases de Bob, si nos fijamos en el bit 0, aparece una cruz en las bases de Bob y una estaca o un palillo mondadiente que aparece ahí en la parte C. Dice que la base correcta, te dice que no porque no hay alguna coincidencia en el mensaje, por ende no es la base correcta. En cambio, si nos fijamos en la B, lo que en la posición 1 de los bits aparece el palillo mondadientes, aparece la cruz y aparece el palillo mondadientes. Son los elementos en común y ahí te va a decir sí, es un elemento en común. Entonces quiere decir que sí obtiene la base y así sucesivamente. Hace con el relleno sola vez que coincide que sea. Si la base es correcta, se toma en cuenta el número que si es 0 o es 1, acorde a lo que diga en los datos. De no ser así, el valor de esa casilla será basura. Hace la base de Trudy. Y si Trudy, que es la espía en este caso, no acerta lo que dice Bob, obviamente no es correcto y pasa a ser X en el relleno de Trudy. Muy buenos días, mi nombre es Javier Mura y les vengo a hablar sobre seguridad en redes, los algoritmos de clave simétrica, clave pública y los principios fundamentales de la criptografía o criptográficos. La primera, hablando de principios criptográficos, los principios criptográficos fundamentales son dos principios. El primero es la redundancia, que se basa en el hecho de que los mensajes que se van a cifrar o descifrar deberían tener cierto nivel de redundancia, con la finalidad de que sea más difícil de descifrarlos. O para ponerlo mejor con un ejemplo, si los mensajes son muy pequeños, pueden usarse, los atacantes pueden usar un ataque llamado ataque por repetición, que se basa simplemente en generar mensajes aleatorios, que son muchos mensajes aleatorios inválidos, con el fin de que en algún momento alguno de esos mensajes sea válido, ya que el espacio de como la clave la clave que se usó para hacer el cifrado es muy pequeña, o para cifrar el mensaje es muy pequeña, no necesitan muchas combinaciones, por así decirlo, hasta que peguen con alguna combinación y alguno de estos mensajes se tome como válido. Dando un ejemplo, podrían crear miles de transacciones inválidas a una cuenta bancaria, y si el banco no tiene un mensaje lo suficientemente largo con suficiente redundancia como para que el cifrado sea más difícil de que una combinación de números inválidos pueda resultar en un mensaje válido. Otro buen ejemplo es las tarjetas telefónicas de prepago. Estas tienen un código que obviamente tú introduces
para obtener más saldo, más dinero. Pero este código es bastante largo, es decir, tiene bastante redundancia para evitar de que alguna persona ingeniosa decida probar muchos números hasta que consiga uno válido y se recargue mucho dinero fácilmente. Bueno, ese es el primer principio. El otro principio es la caducidad. La caducidad se basa en el otro principio se basa en la caducidad, que es que los mensajes deberían tener algún tipo de fecha de expiración. Bueno, en el libro lo ponen como freshness, que sería como frescura, pero lo vi más adecuado ponerlo como caducidad. En otros temas ya habíamos visto el uso de caducidad para hacer que mensajes duplicados por error no se tomaran como válidos, pero en este caso no son necesariamente duplicados por error, sino duplicados a propósito. Los mensajes, un atacante puede duplicar mensajes de manera que no duplicarlos necesariamente, pero sí podría interceptar los mensajes y aunque estén encriptados, él simplemente los reenvía para causar problemas, por así decirlo. En el caso de una transacción, si el atacante sabe que se le va a transferir cierta cantidad de dinero con un mensaje, él puede duplicarlo para aumentar la cantidad de dinero que le va a llegar a él n veces con n duplicados. Para evitar esto, se usa la caducidad. Otro detalle por el cual se usa la caducidad es porque es útil de manera de que el atacante logre interceptar un mensaje, pueda descifrar el código o pueda construir su propio mensaje encriptado, pero cuando le llegue al receptor, si este tardó mucho tiempo en haciendo esto, el receptor puede darse cuenta de que es un mensaje viejo o de que es un cifrado viejo, por lo que o lo toma como un mensaje erróneo o como un mensaje de un atacante. Puede detectar ahí algo raro. La caducidad se basa simplemente en eso, poner alguna especie de fecha de expiración para poder detectar mensajes antiguos. Los algoritmos de clave simétrica usan la misma clave tanto para cifrar como para descifrar el mensaje. Son simples en ese sentido, no necesitas tener más de una clave. Sin embargo, lo complicado es la distribución de las claves, porque si las claves se distribuyen a través de un canal público que no necesariamente es seguro, las claves pueden terminar en malas manos y no serviría de nada la complejidad del algoritmo de encriptamiento. La razón por la que no se usa a gran escala obviamente es por el hecho de que mientras más tengas que difundir una clave, menos secreta va a ser. Si tienes que distribuir una clave a 1000 personas,
es muy difícil mantener segura esa clave. Hay métodos para distribuir las claves, pero eso lo veremos más adelante. Por ahora, primero vamos a estudiar los algoritmos de clave pública o clave asimétrica. Y entre los algoritmos de clave simétrica están, en los algoritmos de clave pública tienes una clave diferente para cifrar como para descifrar. A la clave que usamos para cifrar se le conoce como la clave pública, mientras que la clave que se usa para descifrar se le conoce como clave secreta. La razón por la que este algoritmo es mejor que los de clave simétrica o estos algoritmos es porque al no tener que distribuir la clave secreta, quizás si no solamente se distribuye la clave pública, pero lo bueno de solo distribuir la clave pública es que los que obtengan esa clave pueden cifrar cualquier texto, pero no van a poder descifrarlo, porque para poder descifrarlo necesitan la clave privada. La clave privada solo la va a obtener el dueño que quiera recibir los mensajes con la clave pública que difundió, por así decirlo. La esencia del algoritmo está en que tú generas dos claves, la pública y la privada. Tu clave privada y te la quedas, no la compartes, te la quedas para ti mismo. Y si quieres que alguien te envíe un mensaje secreto, le compartes la clave pública. Esa persona cifra el mensaje que te quiere enviar con la clave pública. Cuando recibes el mensaje cifrado, usas tu clave privada o clave secreta para descifrar el mensaje. Por eso es que se llama asimétrico, porque a diferencia de clave simétrica, no vas a poder cifrar y descifrar con una misma clave. Básicamente ese es el propósito principal de estos algoritmos. Se usan mucho para hacer también firmas digitales. Ok, vamos con los algoritmos de clave secreta compartida. Estos algoritmos suelen ser simétricos o pueden ser simétricos, es decir, pueden ser de clave simétrica. Y estos algoritmos se usan para compartir la clave simétrica, que es el problema que tienen dichos algoritmos de clave simétrica, que es compartirlas. Son protocolos que se usan para compartir las claves secretas, aunque dichos protocolos también pueden usar claves públicas y claves secretas, como es el algoritmo de Diffie-Hellman, que olvidé agregarlo en las diapositivas. Pero dicho algoritmo tiene una clave pública y privada con la que cada par que se quiere comunicar debe tener su propio par de claves públicas o privadas. Es decir, clave pública y privada para el emisor y clave pública y privada para el receptor o viceversa. Estos usan su par de claves, es decir, la clave pública de la persona que quieres comunicar, con la que te quieres comunicar, y tu clave privada para generar una nueva clave, que esta clave sí es simétrica. La persona con la que te quieres comunicar hace el mismo proceso,
pero inverso, o sea, esa persona va a usar tu clave pública y su clave secreta para generar la misma clave simétrica que se va a usar para hacer el cifrado. Luego de esto simplemente se puede descifrar los datos y enviarse con esa clave simétrica, y como es simétrica no vas a necesitar bueno, esto es todo lo que abarcaría lo de algoritmos de clave secreta compartida, o estos son los fundamentos de dichos algoritmos. Aunque olvidé agregar que no necesariamente tienen que usar una clave simétrica, pero normalmente, o sea, ellos se pueden combinar como lo mostré anteriormente, con clave secreta, con clave pública, para generar luego la clave simétrica, y hay otras variaciones. Con esto concluiría mi exposición. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Criptoanálisis, firmas digitales de clave simétrica y clave pública son algunos de los puntos que también se tocan para la exposición de redes en el tema de seguridad. Se dice que el criptoanálisis es el arte de descifrar los mensajes. Una de las definiciones que dijo William Freeman es: aplicando la ciencia, se dice que incluye todos los principios, métodos y medios empleados en el análisis de criptogramas, es decir, su reducción y solución sin conocimiento del sistema de clave o posesión del libro de códigos mediante un detallado estudio de criptogramas en sí. Criptoanálisis es el nombre aplicado a los pasos ejecutados en la aplicación de los principios de la criptografía o a los criptogramas. Un criptoanalista es un experto en la aplicación de operaciones y procesos en criptoanálisis. También se tienen varios puntos. Para ello está una diferencia entre el criptoanálisis diferencial y el criptoanálisis lineal. Para cada uno se define como que el diferencial es la técnica que puede utilizarse para atacar cualquier cifrado de bloqueo. Empezar con un par de bloques en el texto llano puede ser una de las opciones, que difieren solo de una pequeña cantidad de bits, observándose cuidadosamente lo que ocurre en cada iteración interna a medida que va avanzando la encriptación. Y el criptoanálisis lineal se puede descifrar como un solo texto llano conocido como DES 243 textos o caracteres más bien, y aplicando una función OR exclusiva a ciertos bits de estos en el texto llano y el texto cifrado en conjunto, y buscándose patrones o en el resultado. Esto hace tratar de hacer como un merge entre lo que se hace con un mensaje encriptado y un mensaje desencriptado. Al hacerse repetidas veces esto, la mitad de los bits deben ser 0 y la otra mitad deben ser 1 para poder obtener un equilibrio entre los procesos de criptoanálisis lineal que se pueden obtener allí. El análisis de consumo también es uno de los puntos que se usa a través de el criptoanálisis. Dice que el tercer análisis del consumo de energía para averiguar las claves secretas. Las computadoras por lo general un bit o 0 voltios para representar un bit de 0. Por lo tanto, al procesar 1 gasta más energía eléctrica que procesar un 0. El análisis de temporización, los algoritmos de criptográficos están llenos de instrucciones if que pueden probar en las claves redondas si las partes de sí o no toman diferentes cantidades en el tiempo, reduciendo la velocidad del reloj.
va dependiendo del tiempo que tardan en ejecutarse varios pasos. También podrían ser posibles reducciones de claves redondas. Esto es lo que nos quiere decir que va a depender del tiempo o la velocidad que tome haciendo el algoritmo dentro del texto encriptado para poder observar cuáles son esos patrones que se pueden volver a repetir y hacerle ejecutarse por diferentes pasos, ya que como se van a volver a repetir esos patrones, pueden o generar algunos cambios. Las firmas digitales, como sí, se crean para la autenticidad de documentos legales y financieros y otros tipos, que determinan por la presencia o ausencia de una firma manuscrita autorizada. Tienen 3 aspectos básicos, los cuales son el receptor puede verificar la identidad del transmisor, el receptor que no ha podido elaborar el mensaje por él mismo y el transmisor no puede repudiar o negar después de emitido el contenido del mensaje. Una de las formas básicas se puede apreciar por una gráfica que se obtiene a través de las firmas digitales, en donde un ejemplo en que Alice pasa un mensaje a Bob y lo hace a través de una funcionalidad, por decirlo así, el cual le va pasando un texto P a Bob y él lo hace a través de un medio de claves, el cual se encripta para saber que caso A va a hacer toda la funcionalidad que se va a generar para Bob. Y esto tiene otra parte en el cual pasa a través de un medio y puede generar alguna clave que solamente Bob va a poder apreciar para poder hacer la desencriptación, ya que se tiene un caso BB en este caso, donde se tiene el mensaje que fue el caso A insertado por Alice para poder hacer el planteamiento. Hay otro ejemplo, otro gráfico en el cual se puede apreciar un poco más, en el cual dice que las firmas digitales usando una criptografía de clave pública. Se tiene un mensaje P, el cual a través de la computadora de Alice se tiene una clase privada de su A y esta se usa para la función, para el texto encriptado P, pasa a través de un medio, a través de esa funcionalidad y crea una clave pública para Bob, que es SUE. Ese SUE es el que va a pasar por la línea de transmisión, que es el medio en el cual interactúa. Entonces, esto sería como haciéndole SUE, donde tiene de su A de P, que es la clave privada de Alice, con el texto que se quiso transmitir. Esto va a pasar a través de la computadora de Bob, o va a llegar a la computadora de Bob, donde la clave privada de Bob es la que puede desencriptar la clave pública de Alice para poder así tener el texto desencriptado de Alice, el cual es P. Esa es una forma fácil de verla a través de ese diagrama. También existe una característica que son los compendios de mensajes en las firmas digitales. Es cuando se combinan dos funciones dispares donde se tiene la autenticación y la confidencialidad. Esto se basa en la idea de que una función hash unidireccional que toma una parte arbitraria grande en el texto llano y a partir de ella calcula la cadena de bits de longitud fija. Tiene 4 propiedades. Estas son que dado P se puede fácilmente calcular M de P. Dado M de P es posible encontrar P. O sea, la 1 y la 2 son relacionales. Dado P es otra de las características, tiene que se puede encontrar no de P, la cual es que a medida que se tiene M de P negada, también se puede tener M de P.
Un cambio en la entrada es incluso un bit que se produce. Esto se hace a través de un compendio de mensajes. También se puede decir, o de manera gráfica, se puede ver que las características anteriores es donde Alice pasa un mensaje P. Este es un de su A, el cual tiene MDP, que es MDP. MDP es la forma que se calcula la longitud fija, o sea, un tamaño, el cual va a tener Bob. También se tienen algunas características básicas, como lo son el MD5, que es una de las características para encriptar, y es un tipo de algoritmo que se usa para una reducción criptográfica. Se usa de 128 bits y es más que todo fue desarrollada en los años 1991 y que aún se usa para uso de base de datos, codificaciones diversas dependiendo del tipo de mensaje que se quiera realizar. Tiene distintas terminologías y notaciones en que pueden usarse. Además se puede realizar una edición de bit, puede inicializarse longitud de mensaje. Va a depender de lo que siempre se quiera realizar para un mensaje. Es bastante público y extenso también puede ser, decirlo de esa manera, el uso de MD5. También se tiene otra de las características, es SHA1 o SHA1, que es el que le dicen. Le coloqué en la diapositiva alguna descripción, el cual tiene un mensaje M, pues, de texto llano de Alice, para poner el mismo ejemplo que se continuaba. Es de una longitud arbitraria, pasa a través del algoritmo SHA-1. Convierte el SHA-1 de 160 bits de M, del texto que se había hecho, en H. En H, que sería el hash, la clave privada de Alice de A, porque siempre se tiene que tener una clave privada para poder realizar el algoritmo, y va a ir firmado por el de su H, que sería toda la encriptación que viene desde el mensaje que pasó por el algoritmo, pasó por la clave privada, y luego llega a ser un hash firmado, el cual es enviado a Bob. El hash o SHA-1 fue también publicado posteriormente, después del MD5. También es un algoritmo bastante público y bastante usado para los distintos métodos que se quieran, o el contexto en el que se quiera usar. También en las firmas digitales se tiene algo que se llama la administración digital de claves públicas. Esto hace posible que las personas no compartan una clave en común, sino que se comuniquen con seguridad. Para eso se utiliza la clave en común. También posibilita firmar mensajes en la presencia de un tercero confiable. Por último, los compendios de mensajes firmados hacen que se puedan verificar con facilidad la integridad de mensajes recibidos en su realidad. De otra forma, también ahí se tiene en la diapositiva un diagrama en el cual se puede ver que Alice obtiene una página de inicio de Bob. Se facilita la página de inicio de ET, y este ET significa el mensaje que se va a transmitir de Alice, visto por Bob, y Trudy hace alguna modificación o algo en el mensaje y se lo envía a Bob. Esa es una forma de ver cómo se puede introducir algún tercero en
las claves o la modificación de tener alguna clave que no se comparte en común. También se tienen en ellos los certificados, el cual es el trabajo fundamental de un certificado, es enlazar la clave pública con el nombre de un personaje principal, y los certificados son secretos, no son secretos ni protegidos, mientras que las funciones estándar de un certificado es enlazar la clave pública con un personaje principal. Un certificado también puede utilizarse para enlazar claves públicas a un atributo. Es importante siempre señalar la diferencia entre la clave pública y la privada para poder tener las diferencias entre ellas. Otra de las características de las firmas digitales es el X509, que es una forma de escribir certificados. Eso se hace en conjunto con la unión de los certificados para poder realizar algunas actividades. Las firmas digitales también tienen algo que se llama la estructura de claves públicas, PKI, infraestructura de cables públicos. Esto hace que proporcione una forma de estructura en estos componentes, definir estándares de los diversos documentos y protocolos, y tiene una cadena de certificados que va de una forma raíz, algunas veces se conoce como cadena de confianza o ruta de certificación, las cuales están compuestas por unos directorios y unas revocaciones. Va esto siempre a depender de cómo se vaya a estructurar la clave pública para realizarse. Gracias.